Buenas noches a todos los participantes. Los saluda Daniela Pérez, representante de Ingenio en la Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco por el tiempo que se están tomando al participar en la presente sesión webinar. Tengo conectado ahora mismo al ingeniero Manuel Laurencio, quien nos va a acompañar el día de hoy en esta sesión, que tiene como tema Nota Técnica E031 de aislamiento sísmico. Bueno, asimismo, les voy a comentar un poco lo que vamos a desarrollar en este índice. El índice que vamos a desarrollar tiene como primer punto con la presentación de Ingenio, Escuela de Formación Profesional, qué capacitaciones brindamos, cuál es nuestro objetivo como empresa, cuáles son los beneficios que les ofrecemos y por qué ustedes deberían capacitarse con una de las mejores escuelas de formación profesional. De igual manera, les comentaré un poco sobre nuestro docente, como dice en el punto número 2. Enseguida se le va a dar al ingeniero el pase para que pueda desarrollar el contenido que tenemos preparado para el día de hoy. Al término de la exposición, pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas en la que me gustaría animarlos a que saquen el mayor provecho de ella y puedan absorber todas sus dudas, para que se puedan llevar lo aprendido a la práctica en sus empresas o industrias donde laboren. Finalmente, les estaré explicando sobre el certificado que se les va a otorgar por la participación el día de hoy en la presente sesión. Vamos a comenzar con el punto número 1, que es la presentación de la empresa. Permítame, vamos a proyectar un pequeño video. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil. En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Perfecto, ahora vamos a pasar al punto número 2. Les voy a comentar un poco sobre nuestro docente a cargo el día de hoy, que es el ingeniero Manuel Laurencio. Él es ingeniero civil con maestría en ciencias, como menciona en Ingeniería Estructural por la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Experiencia mayor a 12 años en construcción. Ha laborado como ingeniero de proyectos en la diócesis de Caraballo y Antonio Blanco Ingenieros, en proyectos técnicos y proyectos estructurales de edificios multifamiliares, instituciones educativas, edificios comerciales y fábricas, destacando en actividades de planificación, ejecución, supervisión y jefatura de proyectos estructurales como en el Mall El Polo y el Centro Comercial Este Puruchuco, entre otros. Cuenta con un diplomado en diseño estructural por la PUC y actualmente se desempeña como docente de la rama de estructuras en la UPC, la Universidad Continental y la Universidad Católica de Sedes Sapienses. Como les comenté, al finalizar vamos a tener una ronda de preguntas. Estas se pueden realizar por nuestro chat que está en la parte derecha inferior de su pantalla para que podamos tener el contacto con el docente. Por la participación el día de hoy en esta presente sesión webinar, se les va a otorgar un certificado, el cual va a ser remitido a sus correos electrónicos
con un plazo de 10 días hábiles. ¿Sí? De igual manera, al finalizar la presente sesión, se les va a invitar a que puedan responder una encuesta por medio del chat. Ingeniero, le doy el pase para que podamos iniciar la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas noches con todos. Muy agradecido por su participación. Y bueno, estamos desarrollando este webinar con miras a todo el programa de ingeniería sísmica que ustedes ya tienen, ¿no? Quisiera preguntarles, quisiera hacer la consulta si es que se me escucha. Por favor, ¿me podrían confirmar si se me oye? Buenas noches, por favor, quisiera que me confirmen si se me oye. ¿Sí? Perfecto, perfecto, ya. Entonces, empezamos. La sesión modelo de hoy día, ¿no? El webinar de hoy día, gracias, Elar. Vamos a hablar sobre la norma técnica E031, ¿no? Y en este tiempo que tenemos, vamos a dar unos alcances básicos, principales de la norma, por qué se creó la norma también, es importante tenerlo claro, ¿no? Y vamos a desarrollar un ejemplo de procedimiento de cálculo, tiempo. Sin embargo, ya con un tiempo mayor se pueden desarrollar, pues, eh, esto, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuál es el 2020? Es el diseño convencional. Estimados, un momento, por favor. Parece que el ingeniero está teniendo problemas de conectividad. Permítame, por favor, unos minutos. ¿Aló? ¿Me escucha? Disculpen. ¿Se me oye? Por favor, confírmeme. Sí se le escucha, ingeniero. Gracias. Disculpen. Tengo un problema con mi internet de la casa, pero ya estoy compartiendo mis datos, así que ya no creo que pase nada. Ya, ok, retomando. Entonces, bueno, estaba hablando del diseño convencional, ¿ok? Entonces, el diseño convencional sismo resistente, ¿qué implica? Implica que la energía que ingresa a los edificios, a las estructuras, debido a los sismos, ¿no? Debido a los sismos, esta energía es disipada a través de la misma estructura, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Que nosotros no diseñamos ninguna estructura, no diseñamos ninguna estructura para que se comporte en un rango elástico lineal.
¿no? Sino que nosotros aceptamos, ¿no? Universalmente que las estructuras disipen la energía. ¿Y cómo disipa la energía? La disipan a través del daño. Entonces es importante que esté claro, ¿no? Esto cuando hablemos de diseño sismorresistente también lo vamos a tocar y profundizar un poco más, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Implica pues que las estructuras pasen a un rango de un rango sin daño a un rango pues reparable o un rango que va a requerir ser reparado para poder seguir usándolo, o de repente pues hasta podría llegar a una estructura ya cercana al colapso, ¿no? Entonces, ¿qué hace la norma de 030? La que está vigente desde el año 2018, bueno, 2016, perdón. Bueno, 2016 y cambió a 2019. La norma nos dice que las edificaciones esenciales, o sea, estas edificaciones que son es importantísimo que funcionen antes, durante y después de un sismo severo. Entonces, la norma nos dice que a estas edificaciones vamos a introducir un factor de 1.5, un factor de uso. Entonces, ¿qué busca la norma, la E030 con este factor? Busca preparar la estructura para que soporte un sismo con periodo de retorno de 2500 años. Entonces, si la estructura puede soportar un sismo con periodo de retorno de 2500 años, entonces esta estructura, frente a un sismo severo, ¿no? Un sismo severo, según nuestras normas, es un sismo con periodo de retorno de 475 años. Entonces, frente a un sismo severo de 475 años, la norma busca, pues, que se mantenga operativo. Sin embargo, nuestra misma norma también nos obliga o nos manda a reducir la demanda. ¿Ok? Nos manda a reducir la demanda. Entonces, ¿por qué reducimos la demanda? Porque echamos mano de la ductilidad, de la sobreresistencia, ¿no? Y esto va a depender también del sistema estructural, ¿no? Por ejemplo, en edificaciones de concreto armado, nuestro factor R es de 8. En edificaciones de acero varía entre 6 y 8. En albañilería es 3 para sismo severo, ¿no? En ductilidad limitada es 4, ¿no? Entonces, nuestra misma norma nos obliga a reducir la demanda sísmica. Entonces, si yo utilizo un factor que implica un 50%, pero utilizo también un factor de reducción que reduce a la tercera, cuarta o sexta parte, entonces, ¿no? Por una simple mirada, podríamos decir que las edificaciones esenciales sí van a sufrir daño, ¿no? Sí van a sufrir daño. Entonces, aquí tenemos un problema, porque si las edificaciones esenciales sí van a sufrir daño, es muy probable que pierdan la funcionalidad. ¿Qué significa? Que viene un sismo severo, hoy día hemos tenido un sismo en Lima, ¿no? Para los que son de Lima han sentido el sismo, ¿no? Viene el sismo severo, este sismo que estamos esperando en Lima, ¿no? Y vamos a llevar a nuestros enfermos al hospital y el del hospital va a decir, ¿sabes qué? No se puede usar él. No se ha caído, pero no lo podemos usar. Entonces, ¿de qué sentido tiene? Pero si se ha diseñado con el factor 1.5 y todo lo demás, no. Sí, está bien, pero igual aquí se ve daño y aquí ya han venido los expertos y han dicho de que esto no se puede usar hasta que sea reparado, ¿no? Y la gente se está muriendo y el hospital tiene que ser reparado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema. Entonces, es por eso, ¿no? Es por eso de que ya la norma en el año 2016 y después su posterior mejora en el 2019 ya mencionaba de que nosotros tenemos la obligatoriedad de usar aisladores sísmicos en hospitales niveles 2 o 3, ¿no? Yo ya mencionaba esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es, pues, que esta estructura, ¿no? No se dañe, o que el daño sea mínimo. Entonces, con esa premisa,
¿no? Nosotros vamos a poder seguir usando en los hospitales, inclusive durante el sismo, ¿no? Esto ya se ha dado, ¿no? Ya como a modo de ejemplo, si ustedes revisan un poco el sismo del 2010 en Maule, Concepción, en Chile, ¿no? Este fue un sismo de magnitud 9, ¿no? Y el Hospital Militar de Concepción, ¿no? Se mantuvo operativo durante el sismo y possismo. ¿Se va por ratos? ¿Sí? Por favor, confírmeme si el audio se va por ratos. Ahorita tengo yo tengo estoy compartiendo mis datos, veo mi... Ingeniero, el audio está normal. Seguramente es el alumno el que tiene el inconveniente. Ah, perfecto, gracias, le agradezco. Entonces sí, porque yo veo acá mi señal de wifi al tope, ¿no? Entonces, me parece que el estudiante es el que tiene el problema. Ya, muy bien. Entonces, perfecto, gracias. Entonces, les estaba comentando que ya hay un caso frente a este sismo de magnitud 9 en Chile, ¿no? En que el hospital militar pues, se ha mantenido trabajando durante el sismo y post-sismo, ¿no? Entonces, esto es real. Esto es real. Entonces, un poco para comprender qué hacen los aisladores, ¿no? Y también hay que comprender que los aisladores no son la opción, la solución en todos los casos, ¿no? Esto es importante tenerlo claro. Nuestros suelos, ¿no? Nuestra condición de suelo general, no digamos que es en total, en todo el país, pero sí general, ¿no? Nuestra condición de suelos tiene unos periodos pues bajos, ¿no? Entonces, al hacer el estudio al generar los espectros de respuesta para los tipos de suelos que tenemos nosotros, ¿no? Generalmente los espectros tienen esta forma, ¿no? En donde estoy hablando de los espectros de aceleraciones, en donde tiene sus máximos en los periodos bajos y en los periodos va aumentando el periodo y la demanda de aceleración disminuye. Eso es como se observa en este gráfico, ¿no? Entonces, para periodos bajos, ¿no? La demanda de pseudoaceleración es mayor, pero, por lo tanto, la demanda de fuerza cortante, pero a medida de que va creciendo el periodo, ¿no? Va disminuyendo. Inclusive, si nosotros hablamos de estructuras que tienen un periodo de 2 o de 2.5 o de 3, estamos hablando de una demanda de fuerza o demanda de aceleraciones muy pequeña, a comparación de la demanda para periodos bajos, ¿no? Entonces, justamente el aislamiento sísmico aprovecha esta realidad y lo que hace, una de las cosas que hacen los aisladores es multiplicar, factorizar el periodo, es decir, aumentarlo, ¿correcto? Nosotros podemos triplicar o cuadruplicar o más el periodo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una estructura, un R6 que tiene un periodo de 0.6, ¿no? Va a tener una demanda VE, ¿no? Como se puede observar en la figura. Pero si yo le coloco aisladores a esa misma estructura, ¿no? Puedo llegar a un periodo de 2.5, ¿no? A un periodo de 2.5. Y tener por lo tanto, un cortante mucho menor que el cortante o la demanda sin aislar. ¿Correcto? Entonces, esa es lo importante. Eso es una de las bondades. Ahora, como bien les decía en un principio, esto no es la respuesta, esto es la solución para todos los casos, ¿no? Hay condiciones de suelos que no tienen esta particularidad en donde las aceleraciones más grandes se dan en los periodos bajos, ¿no? Sino se dan en periodos intermedios, ¿no? Por ejemplo, en México, en los suelos de México, ¿no? Estos suelos son diferentes a los suelos peruanos y los espectros tienen su pico ya en el medio, ¿no? Entre 1 y 2, más o menos.
Entonces, si yo a un edificio bajo de 4 pisos que tiene un periodo de 0.4 en México le pongo aisladores, pues le estoy matando, porque estoy aumentándole la demanda de fuerza. Entonces, por eso quiero que se entienda de que no es la respuesta en todos los casos, ¿no? Pero en el suelo peruano, por lo general, sí. Por lo general, sí es una opción viable. Sí es una opción viable, ¿correcto? Por nuestras condiciones de suelo generales. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que el desempeño sea que no haya daño. O sea, toda la dinámica y todo el movimiento, toda la traslación se la van a llevar los aisladores. Eso es lo que buscamos. Entonces, queremos que la superestructura tenga unas derivas muy pequeñas. Ustedes deben saber que las derivas están asociadas al daño. Si yo reduzco derivas, reduzco daño. Es así de simple, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Lo buscamos para periodos de retorno de hasta 2.475 años, redondeando 2.500 años. ¿Ya? Entonces, buscamos que para estos edificios inclusive el daño sea imperceptible. El daño sea imperceptible, ¿no? Bien. Entonces ya esto tiene también es una respuesta también esta norma, es 031, es una respuesta también a la necesidad de seguridad, ¿no? Ya en el año 2010 y posteriormente el año 2017 se hablaba de esto, ¿no? De hospitales seguros frente a desastres, en donde la finalidad, dice, es implementar una gestión de riesgo de desastres en los establecimientos de salud y garantizar su funcionamiento con el máximo de su capacidad instalada durante y después de un desastre. ¿Correcto? Entonces ya desde el punto de vista del área de salud, pues ellos también dicen, requerimos esto, ¿no? Requerimos esto. Entonces, sí, el objetivo general 1 de este Decreto Supremo Nacional es fortalecer la regulación para la reducción de riesgo y preparación de los establecimientos ante situaciones de emergencia y desastres. ¿Correcto? Entonces ya es una respuesta a esto. Sin embargo, si nosotros observamos la norma 030, en la norma 030, si bien es cierto, en el año 2016-2019 demanda el uso de aisladores sísmicos, ¿no? Para los hospitales niveles 2 y 3, ¿no? Como respuesta a esto, no nos da unas pautas propias del país. Nos dice, usen las normas americanas. Eso es lo que nos dice la norma, ¿no? Si ustedes ven su norma del 2019, nos va a decir, usen las normas americanas, ¿no? Siempre y cuando esté acorde a la normativa peruana, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, es un poco ambiguo, ¿no? Porque nuestra sismicidad americana, nuestra sismicidad peruana es diferente a la sismicidad americana, ¿no? Nosotros tenemos un tema de sismos interplaca, de subducción, ¿no? Las normas en América se da principalmente sismos recurrentes, ¿no? Con bordes fronterizos, laterales, movimiento lateral. Entonces, no es igual, ¿no? Es por ello, ¿no? Es por ello de que en el país se ve la necesidad de generar nuestra propia norma de aislamiento sísmico. Y es por eso que nace la norma 031 de aislamiento sísmico, ¿no? Bueno, es lo que les decía, ¿no? En la norma, ¿no? Nos dicen que en la categoría A está A1, establecimiento del sector salud, del segundo y tercer nivel, ¿no? Y dice, estas de acá deben tener aislamiento sísmico, ¿no? En las zonas sísmicas 4 y 3 y en las zonas sísmicas 2 y 1 queda a criterio proyectista. Pero si no se usa aislamiento sísmico, usar el factor de uso de 1.5, ¿no? Y también la misma norma nos dice, como les decía yo,
es que nos dice que debemos cumplir o debemos seguir el documento de la ASCE 67, ¿no? Minimum Design Load for Buildings and Other Structures, ¿no? Del American Society of Civil Engineers, ¿no? Estados Unidos. Entonces, eso es lo que nos dice la norma en el 2019. Y en el 2016 también nos decía esto. ¿Ya? Entonces ya en el año 2020, pues generamos nuestra norma, que es similar a la norma, a la norma americana, es similar, no es igual, pero sí es similar, ¿no? Sin embargo, ya trabaja con nuestra normativa, o sea, la norma 031 está ligada a la norma 030, ya no está ligada pues a normas americanas, ¿no? Sin embargo, la estructura, los conceptos, ¿no? Los criterios, los límites, ¿no? Sí, son similares a las normas americanas, ¿correcto? Entonces, es importante saber esto. Algunas definiciones que nos da la norma, por ejemplo, ¿qué es un aislador? Un aislador es un elemento estructural, ¿no? Que es verticalmente rígido y horizontalmente flexible, ¿no? Entonces, existen diversos tipos de aisladores, aquí he puesto uno, ¿no? Que es muy común, de repente es el más común, ¿no? Que son los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo, ¿no? En donde tenemos, como bien lo dice su nombre, un núcleo de plomo y todo alrededor, todo el contorno es de caucho, ¿no? Y está puesto por capas, ¿no? Capa de protección, ¿no? Capas de caucho de acero, ¿no? Núcleos de plomo y algunos pernos de anclaje para anclarlos en esta base. Y esta base tiene que ser rígida, ¿no? Es un dado de concreto muy rígido. No puede ser un elemento muy flexible, no, es un dado rígido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? Que las deformaciones se den en este dispositivo, en esta interfaz, ¿no? Bajo solicitaciones sísmicas. Luego tenemos lo que es el amortiguamiento efectivo. ¿Qué es el amortiguamiento efectivo? Es el amortiguamiento que del valor del amortiguamiento viscoso equivalente correspondiente a la energía disipada. Entonces, este aislador también cumple la función de disipar energía. ¿Ya? Y eso es importante saber, ¿no? Porque cumple una doble función, ¿no? Aislar a la estructura, a la superestructura de la base, y también cumple la función de disipar energía. ¿Ya? Entonces, y esta energía va a ser disipada en la respuesta cíclica del sistema, ¿no? Está representada como una fracción del amortiguamiento crítico, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, quiero un amortiguamiento efectivo del 15% o del 20%, ¿no? Entonces, eso ya va a quedar a juicio del proyectista. Desplazamiento total es el desplazamiento lateral máximo, incluyendo el desplazamiento adicional generado por la torsión natural y accidental, ¿no? Entonces, no solamente va a haber traslación, sino que también va a haber una torsión, ¿no? Debido a la excentricidad de la carga sísmica o debido a la distribución asimétrica de rigidez, etc., ¿no? Ahí está. Aquí tenemos un esquema en donde se puede observar, ¿no? Las partes de este sistema de aislamiento sísmico. Por un lado tenemos la subestructura, ¿no? Que es la parte que se encuentra por debajo del aislador, ¿ya? Por debajo del aislador. Por otro lado tenemos el interfaz de aislamiento, ¿no? El interfaz de aislamiento, que justamente es el lugar donde se encuentra el aislador y con todos los dispositivos de anclaje, ¿no? También tenemos por encima del aislador, o sea, por encima del interfaz de aislamiento, tenemos el nivel de base, ¿no?
Y este nivel de base, pues es un sistema de vigas, capiteles, ¿no? De vigas y capiteles, en donde descansan también las columnas, ¿no? Las columnas descansan sobre estos capiteles y estos capiteles a su vez descansan sobre los aisladores. Y estos capiteles están interconectados entre sí por vigas. A todo esto se le conoce como el nivel de base, ¿no? Es el nivel de base. Son elementos horizontales que transfieren las fuerzas entre los aisladores. Y por encima de este nivel de base se encuentra la superestructura, que se podría decir que es muy común a una estructura sin aislar por encima del nivel de terreno, ¿no? Entonces la superestructura es la estructura sobre el sistema de aislamiento, ¿no? Estas partes son las partes del sistema de aislamiento sísmico. La subestructura, ¿no? La subestructura, la interfaz, el nivel de base y la superestructura. ¿Ok? Ahí, eso es importante. Algunos otras definiciones, dice, rigidez efectiva o secante es el valor de la fuerza lateral en el sistema de aislamiento sísmico o parte de él. Esto lo vamos a comprender un poquito más también cuando veamos el ejemplo, ¿ok? El diseño es independiente de los fabricantes. Esto es muy importante porque, aunque bueno, si ustedes revisan un poco la historia de esto, van a ver que y no es mentira, ¿no? Cuando los ingenieros top, ¿no? Se reunieron para hacer esta norma, también se reunieron con un fabricante, ¿no? Es de BDC. BDC, ahí está, inclusive está la foto ahí, ¿no? Ustedes revisen, busquen y ahí están. Pero también la norma es muy clara en que el diseño debe ser independiente del fabricante, ¿no? Y por eso la norma da algunos factores de modificación que vamos a mencionar después. Entonces, el estructural lo que tiene que hacer es dar información genérica. No puede colocar en sus planos, no puede colocar, ¿no? Queremos el producto tal, ¿no? O queremos tal aislador con tal diámetro, con tanto de plomo, con tanto de elastomérico, no puede dirigir la compra. Y la norma es legal, ¿no? Es un tema legal. Entonces no puedo hacer eso. Yo lo que tengo que poner son cosas generales. Es decir, por ejemplo, el desplazamiento traslacional y total, ¿no? Correspondientes al SMC. ¿Qué es el SMC? Creo que no está por ahí. Es el sismo máximo considerado, ¿no? El sismo máximo considerado. Entonces, es el sismo con periodo de retorno de 4.500 años, ¿no? Dice también tengo que tener una rigidez y amortiguamiento efectivos al desplazamiento traslacional, correspondiente al sismo máximo considerado, ¿no? Para cada tipo de dispositivos que debo de colocar, el desplazamiento máximo, la rigidez y amortiguamiento efectivo nominal, el rango para rigidez y amortiguamiento, la carga axial última para el desplazamiento total, los factores de seguridad requeridos y factores externos modificatorios. Entonces tengo que dar una serie de características, pero que no son características propias de un producto ofrecido por una fábrica, sino que tengo que dar características generales resultantes del diseño y de la aplicación de la norma. Por ejemplo, para que se entienda un poquito más esto, yo no puedo decir, no puedo decir quiero que el aislador tenga esta rigidez exactamente, ¿no? Si bien es cierto voy a dar un valor, pero también tengo que dar límites, ¿no? Límite superior y un límite inferior. Entonces, con este límite superior y límite inferior de la rigidez y del amortiguamiento efectivo, entonces ya los fabricantes, no estoy hablando de uno solo, sino los fabricantes, tienen la opción de, con los planos, poder allá. Entonces voy a proponer usar estos aisladores que sus características se encuentran dentro de rango, ¿no?
Entonces, yo necesito, por ejemplo, el valor exacto es P2, pero los fabricantes, un fabricante me puede dar valores de P1, otro me puede dar valores de P2, otro me puede dar valores de P3, el que me da P4 ya no, porque eso ya está fuera de mi rango, ¿no? Entonces, a esto se le llama, o ¿cómo logro esto? ¿Cómo logro este límite superior e inferior? Con unos factores llamados factores de modificación, ¿ok? Que representan la variabilidad de los dispositivos. En el caso de aisladores elastoméricos, el que tiene mayor variabilidad es el caucho, ¿ya? Entonces dice, para un valor nominal de diseño, el cálculo tiene que ser hecho para los valores máximos y mínimos. Entonces, ¿cómo logro esto? Con unos factores de modificación que se encuentran en la misma norma. La misma norma de 0.31 me trae unos factores de modificación con los cuales yo voy a poder dar este rango de opciones. ¿Ok? Por otro lado, y esto lo vamos a ver más adelante, hay que tener en cuenta que las propiedades son sujetas a variaciones también. Yo puedo tener una propiedad inicial, pero en el tiempo puedo tener una variación. Y eso lo vamos a ver. Y vamos a ver las causas también, que también está en la norma. Nosotros teníamos en la norma de 0.30 algunos criterios de irregularidad, ¿no? Algunos criterios de irregularidad. Sin embargo, en la norma de 0.31, estos criterios de irregularidad disminuyen, ¿no? Disminuyen a 5, bueno, a 6, ¿no? Según lo que tenemos acá. Que inclusive podríamos decir que disminuyen a 4, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos considerando la irregularidad de rigidez, ya sea a secas o extrema, ¿no? O la irregularidad de resistencia, ya sea a secas o extrema, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la irregularidad de rigidez y irregularidad de resistencia? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien podría darme esa respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre la irregularidad de rigidez y la irregularidad de resistencia? Bueno, la irregularidad de rigidez, como su nombre lo dice, ¿no? Compara rigideces, ¿no? Como pueden ver ustedes en las figuras que están abajo, ¿no? En la rigidez del primer piso claramente se observa que es mucho menor a las rigideces de los pisos superiores, ¿no? Entonces, el desplazamiento se va a concentrar, o la deformación se va a concentrar en ese piso flexible, ¿no? A eso se le llama piso blando, y puede ser a secas rigidez o rigidez extrema, ¿no? Entonces, la norma nos dice si tienes que considerar este tipo de irregularidad. En cambio, la irregularidad por resistencia, lo que se compara es, como su nombre lo dice, resistencias, ¿no? ¿Y cómo logramos una resistencia? Por el área de la dimensión, por la cantidad de acero, en el caso de concreto armado, etc., ¿no? Entonces son cosas distintas. Una cosa es la rigidez y otra cosa es la resistencia, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro porque a veces he visto que se confunde, ¿ya? Ya sea irregularidad de resistencia o irregularidad extrema de resistencia. Entonces, a esta irregularidad se le llama piso débil. Piso débil. O sea, débil a comparación de los demás pisos, ¿no? Y piso blando es blando o flexible o muy flexible a comparación de los demás pisos. Otra irregularidad que sí hay que tener en cuenta es la irregularidad por discontinuidad extrema en los sistemas resistentes, ¿no? Como se puede observar en la figura que está en la parte superior derecha, ¿no? Ahí tenemos una discontinuidad, una clara discontinuidad. Por ejemplo, nosotros tenemos una placa y en el primer piso, como necesito, de repente el arquitecto necesita espacio para que entren los carros, no sé, entonces me dice, me obliga a disminuir la placa, entonces la reduzco. Entonces, ¿qué pasa? El elemento tenía un eje y al reducir la placa en el primer piso, ese eje se mueve,
¿no? Entonces, si ese eje se mueve más que el 25% de la dimensión menor, ¿no? Si es mayor que 0.25b, y si esa cortante que toma ese elemento es mayor que el 10% del cortante de todo el piso, entonces ahí yo tengo una irregularidad por discontinuidad del sistema resistente. Pero la misma norma 031 nos dice que no hay problema si es que es una discontinuidad a secas, pero si es una discontinuidad extrema, ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿cuándo es una discontinuidad extrema? Cuando, ¿no? Tengo que E es mayor que el 25% de B, pero también que el cortante que toma este elemento es mayor o igual que el 25% del cortante de todo el piso. Entonces, si yo tengo ese caso, esa es una irregularidad que sí tengo que considerar. Y otra irregularidad que tengo que considerar es la irregularidad torsional extrema. Torsional extrema, ¿no? En donde comparo los desplazamientos máximos con los desplazamientos promedios, ¿no? Y si es mayor que 1.5 veces el desplazamiento promedio, entonces, si el máximo es mayor que 1.5 veces el desplazamiento promedio, entonces ahí tengo un problema de discontinuidad torsional extrema, ¿no? Entonces, hay irregularidades que están en la norma 030, pero que ya no figuran en la norma E031. Por ejemplo, la irregularidad por esquinas entrantes, ¿no? Ya no está. La irregularidad, bueno, y como un comentario con unos estudiantes de una universidad X, estamos haciendo un estudio, una investigación, en donde si verdaderamente, esto es cierto, ¿no? Porque la irregularidad por esquina entrante es muy, muy versátil. Yo puedo tener cambios bruscos en los ejes, ¿no? Entonces, o puedo tener cambios bruscos en los ejes resistentes, que tampoco lo considera esto, ¿no? Y el aislador va a cubrir todo eso. Bueno, es una investigación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cambios bruscos en los ejes resistentes tampoco se considera. Irregularidad de masas por masas distintas, ¿no? Tampoco lo consideramos. Por ejes no paralelos tampoco se considera. Entonces, hay irregularidades que no se están considerando, bueno, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un tema de estudio que hay que verificar. En esta tabla, en el artículo 8 de la norma 031, nos menciona algunas restricciones que tengo que tener en cuenta para las edificaciones aisladas. Por ejemplo, en las zonas sísmicas 4 y 3, estamos hablando, por ejemplo, Lima, zona sísmica 4, Huancayo, zona sísmica 3, ¿no? Nos dicen que no puedo tener irregularidades extremas, ¿no? Puedo tener irregularidades, sí, pero no puedo tener irregularidades extremas. En cambio, en la zona sísmica 2 y 1, no hay problema, ¿no? Esto es para las categorías A y B, ¿no? Profesor, ¿pero no se hacía solo para hospitales? No he dicho eso. Es obligatorio para hospitales nivel 2 y 3, pero eso no quita que yo como constructor o como dueño de un lote y quiero hacer un edificio, no quita que yo le ponga aisladores a mi edificio. Y eso se ve acá en Lima, hay varios edificios que tienen aislamiento sísmico y que son multifamiliares. Obviamente cuesta más, pero al cliente se le dice, mira, tú vas a sentarte en tu ventana, vas a ver todo Lima caerse y tú vas a estar tranquilo, ¿no? Ese es el plus, ¿no? Entonces, es obligatorio en hospitales niveles 2 y 3, pero puedes colocarlo en cualquier edificación, ya sea vivienda multifamiliar, iglesias, museos, etc. ¿Ok? Entonces el sistema de aislamiento sísmico dice debe ser diseñado para producir una fuerza de restitución. Ahora, ¿cuál es la idea acá? ¿No? Aquí lo que se observa en el gráfico es el comportamiento del sistema de aislamiento.
Ese es el comportamiento del sistema de aislamiento. Tiene una fase de una rigidez inicial, luego baja, ya pasa a otro tipo de rigidez, una descarga, porque es un comportamiento histerético, un comportamiento cíclico, ¿no? Viene el comportamiento inverso, ¿no? Vuelve a subir, vuelve a cargarse y así sucesivamente. Entonces, ese es el comportamiento que va a tener la rigidez versus el desplazamiento del sistema de aislamiento sísmico. Entonces, nos está diciendo acá que debe tener una fuerza de restitución. Ahora, ¿por qué? Porque cuando viene un sismo y excita el edificio, ¿no? Este edificio no puede quedarse con los aisladores en la posición deformada. No puede pasar eso. No podemos tener un posismo que el edificio se quede en una situación deformada, con aisladores así inclinados. Eso no puede pasar. Es por ello de que se requiere de que haya una fuerza de restitución. ¿Y cuánto debe valer esa fuerza de restitución? Dice, por lo menos el 2.5% de la fuerza lateral correspondiente al 50% del desplazamiento máximo. Entonces, aquí tenemos la fuerza, ¿no? En el eje Y, y en el eje X tenemos el desplazamiento, ¿no? La fuerza en el eje Y y en el eje X el desplazamiento. Entonces, yo debo tener acá, dice, 2.5% de P. ¿Qué es P? El peso. Entonces, ¿dónde debo tener 2.5% de P? En el 50% del desplazamiento máximo. Entonces, en la gráfica se puede observar, que al 50% de desplazamiento máximo, esa línea que ustedes ven ahí en la parte superior, debe ser mayor que 2.5% de P. ¿Ok? Esa es la fuerza de restitución. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿esto cómo se logra? Esto en aisladores elastoméricos, por ejemplo, se logra con la elasticidad del caucho. La misma elasticidad del caucho logra que el aislador vuelva a su configuración inicial. En el caso de otro tipo de aisladores, por ejemplo, los aisladores de rodillo, ¿no? Que tienen unas curvaturas, unos platos curvos en la parte superior e inferior, ¿no? La curvatura inferior hace que este aislador vuelva a su estado original. Debemos tener, según la norma, también un plan de monitoreo y un plan de reemplazo en el caso se requiera, ¿no? Se deben de realizar inspecciones, ¿no? Después de sismos de intensidades mayores a 6. Hace unos días hemos tenido un sismo en Japón, ¿no? De una intensidad de 7, ¿no? En la escala de Mercalli. Entonces, si eso hubiera sucedido acá en el país, pues los edificios que tenían aisladores deben ser inspeccionados. Como también debemos hacer una inspección cada 2 años de estos aisladores. Eso es lo que nos manda la norma. Sobre el sistema estructural en sí, ¿no? Sobre el sistema estructural en sí, nos dice que el sistema base, ¿no? O la base que está por encima del aislador, ¿no? Esa base que son capiteles y vigas, ¿no? Junto con losas, no es una losa obviamente porque ahí se para la gente, ¿no? Ahí está la carga viva, ¿no? Entonces, toda esa losa con las vigas, con los capiteles, ¿no? Debe de ser un diafragma rígido, debe comportarse como un diafragma rígido. Entonces, lo más común, ¿no? Justamente para darle esta configuración, esta rigidez, ¿no? Es que se haga este primer piso se haga con losa armada. Ya es poco común que se haga con losa aligerada,
¿no? Este nivel base que está por encima de los aisladores, por lo general se hace con los armados. También nos dice que debemos tener en cuenta que siempre debemos de cuidar esa separación entre el edificio aislado y el muro de contención. Aquí en la foto se puede observar claramente que se requiere un muro de contención, ¿no? Ya que el nivel del primer piso tiene que estar, por lo general, al nivel de la calle, ¿no? Entonces, esos aisladores que van por debajo, junto con todo ese nivel, ¿no? En donde están las vigas, los capiteles, ¿no? Deben de ser accesibles, ¿no? Ahí, por ejemplo, para la inspección, ustedes ven ahí una persona ahí, tiene que estar accesible para la inspección, para el posible reemplazo, ¿no? Para mediciones. Y esta separación debe ser mayor que el desplazamiento máximo. O sea, ese desplazamiento máximo debe estar en los planos. Y eso se debe cuidar de que siempre se cumpla, ¿no? Entonces yo voy después de 2 años y verifico, reviso y veo de que en ese espacio han puesto, no sé, un columpio, han puesto un montacarga, ¿no? Entonces eso no puede pasar, ¿no? Eso tiene que estar libre de obstáculos, ¿no? Libre de obstáculos, ¿no? De cualquier tipo. ¿Ok? Pues de esa manera, cuando venga el sismo, pues esto se va a desplazar tranquilamente. Estas propiedades de las que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Estas propiedades del sistema de aislamiento sísmico, ¿no? Como les decía, pueden sufrir variaciones, ¿no? Pueden sufrir variaciones. Entonces, ¿qué tipo de variaciones? Durante el ensayo del prototipo, ¿no? Porque antes de colocar un aislador se tiene que hacer ensayar, ¿no? un número determinado, ¿no? Puede haber variaciones en las propiedades debido a la velocidad de la carga de la prueba, el calentamiento que puede darse mientras el aislador pues está en movimiento, ¿no? Se puede generar un calor, ¿no? Entonces eso también puede dar unas variaciones. La historia de carga, ¿no? La historia de carga. Y dice el scratching, que es una degradación temporal de las propiedades mecánicas. También estas propiedades pueden variar durante el proceso de fabricación. Durante el proceso de fabricación, ¿no? El fabricante tenía un objetivo, pero no llega al objetivo exacto, sino que hay unas variaciones. O también puede ser por envejecimiento, ¿no? Por efectos ambientales, ¿no? Agresión ambiental, ¿no? Puede darse lo que es el flujo plástico, ¿no? Esto se estudia en concreto, lo que es el CRIP. También se puede dar en los aisladores, ¿no? Flujo plástico, CRIP, ¿no? Que es una deformación que no es una deformación instantánea, es una deformación que se da en el tiempo, ¿no? Por la carga permanente que está en el aislador, ¿no? También se le conoce como flujo plástico. Puede haber fluencia, puede haber fatiga, ¿no? ¿Qué es la fatiga? La fatiga es la reducción de las propiedades debido a los eventos cíclicos, ¿no? A los eventos reiterativos, ¿no? Debido a contaminación o a cambios térmicos. Todos estos factores pueden afectar las propiedades del sistema de aislamiento sísmico, ¿no? Entonces, es por ello de que, como ya les había mencionado, el valor nominal no tiene un rango de aceptación entre un límite superior, ¿no? Como ustedes pueden observar, es un aislador que tiene una mejor rigidez, ¿no? Y una mejor resistencia, y un límite inferior, ¿no? Muy bien. Sin embargo, para lo que es el diseño,
sí yo tengo que usar los valores máximos. Ahí sí, cuando yo hago mi diseño de mi aislador, sí tengo que usar los valores máximos de desplazamientos, fuerzas y aceleraciones. Y esto lo voy a usar, lo voy a usar en las combinaciones de carga, ¿no? Para generar el espectro de diseño, ¿no? La norma nos dice de que debo verificar el periodo fundamental del estrato. ¿Qué quiere decir, profesor? ¿No? Nuestra norma es 0,30, ya nos da unos rangos, ya nos da unos valores, ¿no? De acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Para roca dura, para suelos muy rígidos, suelos intermedios, suelos blancos. Nosotros ya tenemos un factor de suelo. Sin embargo, tengo que verificar lo que dice acá en la tabla número 4. ¿No? Tengo que verificar que en roca dura el periodo de ese estrato de roca sea menor a 0,15 segundos. Para el suelo rígido, menor a 30, para suelos intermedios, 0,40, y suelos blandos, menor a 0,60. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Con ensayos de microtrepidación. Microtrepidaciones, o también llamado microtremores. ¿Ok? Que es un ensayo con un instrumento, un acelerómetro muy sensible, ¿no? Un sensor que tiene un sensor muy fino, que logra captar el periodo de vibración ambiental del suelo. Eso es lo que busca, lo que logra captar, ¿no? Es un acelerógrafo de microtremores o microtrepidaciones. Y ahí, bueno, he puesto una figura en donde ustedes pueden ver las partes de este sistema. Ahí es el sensor, dice la unidad digitalizadora, la batería y el procesador, ¿no? El laptop para el almacenamiento de resultados, y también, ¿no? Una cosa un poquito sencilla, que es un plástico empleado para aislar al sensor de vibraciones inducidas por el viento, ¿no? El viento no debe afectar la lectura de los registros, solamente queremos el registro del periodo ambiental, el periodo del suelo. ¿Ok? Entonces, tengo que verificar esto. Tiene que darse. En el caso de que yo tenga un suelo con un periodo mayor a 0,6, entonces ahí la norma nos dice, no lo he puesto, pero la norma nos dice que tengo que hacer un estudio de sitio, tengo que hacer un estudio enfocado en ese lugar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder obtener un espectro propio de ese lugar. O sea, lo que me está diciendo en la norma es que cuando yo tengo un suelo con un periodo mayor a 0,6, ya no puedo usar el espectro de la norma. Tengo que usar un espectro propio para ese suelo. Y para eso se hace un estudio de sitio. ¿Ok? Muy bien. Bien. Tengo un ejemplo, que es un ejemplo sencillo, es un ejemplo en donde se observan el uso de algunas fórmulas que tenemos en la norma, ¿no? En la norma ustedes van a ver que podemos realizar este desarrollo o este cálculo, ya sea con el método de fuerzas estáticas equivalentes, con el método dinámico o con el método de registros de aceleración, ¿no? Dinámico modelo espectral o dinámico tiempo historia, ¿no? Entonces, tengo yo un Excel que quería compartirlo con ustedes, creo que no lo tienen a la mano, pero lo voy a presentar para que podamos comprender un poquito más sobre todo lo que es las fórmulas, porque creo que en eso puede haber más dudas. ¿Ok? ¿Me escucha? No, de repente estoy hablando y hablando. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan?
Sí, ya, perfecto. Ya me había asustado. Ya, entonces voy a proceder a compartir este Excel, ¿ya? A ver. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. ¿Ya? Si se ve o no se ve. Se observa el Excel para poder empezar a explicarlo. Para poder empezar a explicarlo. Sí, correcto. Entonces, en este Excel, ¿no? Que ha sido preparado para este webinar, ¿no? ¿No? Y también es parte del estudio que vamos a ver después, ¿no? Lo que se busca es aplicar, muchas gracias Alexis Gustavo Weber. Lo que se busca es aplicar esta norma usando las fórmulas que me dan, ¿no? Entonces es lo que buscamos, ¿no? Para ello vamos a tomar una edificación de 4 niveles, ¿no? Y se va a colocar aislamiento sísmico. Se va a usar el método de fuerzas estáticas equivalentes, el análisis estático, como lo conocemos de repente mayormente, ¿no? Profesor, ¿y el dinámico? Bueno, antes del dinámico creo que es muy conveniente entender el estático, ¿no? Y también cumple con las restricciones, ya que la norma nos dice que no puede ser más de 4 pisos. Y este ejemplo es de 4 pisos. ¿Sí? Entonces, aquí en este Excel tiene 2 pestañas. En una pestaña se encuentra lo que es introducir cargas, introducir datos y observar resultados. Y la otra pestaña es para ver el desarrollo, ¿no? ¿Qué datos vamos a introducir o qué datos necesitamos? Necesitamos los pesos. Entonces, para ello tengo que hacer un metrado de cargas, ¿no? Un metrado de cargas del nivel base, del nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿no? Tanto el peso muerto como el peso vivo, ¿no? Necesito también el periodo fundamental de la estructura con base fija, o sea, si tengo que hacer una estructuración, tengo que hacer lo más común que se hace en las oficinas de cálculo es hacer el modelo, ¿no? Un buen modelo estructural y luego leer del software, leer el periodo, ¿no? El periodo fundamental. Eso lo puedo hacer. O puedo usar también las fórmulas que están en la norma, ¿no? En este caso tenemos un periodo fundamental de 0.438 segundos. El siguiente paso sería definir un periodo objetivo, ¿no? Definir un periodo objetivo, que en este caso se está considerando un periodo objetivo de 2.5 segundos. ¿Se puede considerar algo menos? Sí. Después voy a jugar con ese periodo para que vean qué es lo que sucede, ¿no? El amortiguamiento efectivo, ¿no? El límite que nos dice la norma es de 30%. No puedo considerar más de eso, ¿no? Pero los aisladores por lo general trabajan con un amortiguamiento efectivo del 15 al 20%. Entonces se está considerando un amortiguamiento efectivo beta M de 0.15. ¿Okay? Amortiguamiento efectivo de 0.15. Luego tenemos los datos para el espectro del sismo máximo considerado. ¿Qué datos vamos a considerar? Vamos a considerar estos datos. Vamos a considerar el valor de Z, que es el valor de la zona, el factor de zonificación. ¿Esto dónde se encuentra, profesor? Esto se encuentra en la norma 030. En la norma 030, en la tabla 1, ustedes pueden observar estos valores de acuerdo al lugar donde estamos trabajando. Asumiendo, por ejemplo, que sea la costa, ¿no? El valor de Z es 0.45. Este es el valor, el factor de suelo, ¿no? Ese es el factor de suelo, ¿no? Considerando un suelo rígido, el S vale 1. Los periodos característicos del suelo TP y TL también se encuentran en la norma en las tablas 2 y 3, me parece, ¿no? Entonces, estos periodos característicos para un suelo rígido son de 0.4 y 2.5. Entonces, ahí están los valores TP y TL.
Es un pórtico plano, el que vamos a analizar, es un ejemplo aplicativo, es un pórtico plano que tiene tres crujías, o sea, tres espacios. Prácticamente podemos decir que es un pórtico de 4 columnas verticales con 3 espacios, 3 crujías. Y también estas rigideces del piso del edificio, ¿no? Del edificio sin aislar. ¿Esto de dónde lo puedo obtener, ingeniero? Esto lo puedo obtener también del propio software, ¿no? Cuando yo hago mi modelo, ¿no? Puedo yo colocarle cargas de piso, puedo colocarle de repente el arreglo de las fuerzas que me sale en análisis estático para estructuras sin aislar, ¿no? Puedo colocar ese arreglo de fuerzas y el mismo software me va a dar las rigideces. Y si el software no me da las rigideces, puedo sacar el desplazamiento entrecortante, desplazamiento relativo entrecortante, de esa manera sale la rigidez de piso. Eso es, bueno, es un tema que de repente lo vemos también durante el curso, durante el programa que vamos a ver, es el método de Muto, ¿no? Pero también está definido en la norma es 0.30. Si ustedes leen lo que es irregularidad rigidez, la misma norma nos dice cómo obtener esas rigideces. ¿Ok? Entonces, esto lo puedo obtener con esa forma, ¿no? Entonces, estos son los datos de entrada. Estos son los datos de entrada para lo que es vamos a diseñar o vamos a obtener, ¿no? Que las características de los aisladores, ¿no? ¿Qué fuerza cortante van a tomar? ¿Cuál es el desplazamiento que voy a tener? ¿No? ¿Qué rigidez necesita mi aislador? ¿Correcto? Luego vamos a también obtener lo que son las derivas, ¿no? Para el análisis estático, según la norma E031, para un análisis estático de fuerzas estáticas equivalentes, la norma nos obliga a tener derivas menores a 0.0035. ¿Ok? Menores a 0.0035. Eso es lo que nos obliga la norma E031. Es diferente a la normativa americana. La normativa americana nos obliga a 0.0045. Pero nuestra norma ha considerado, para una protección mayor de la edificación, que las derivas sean de 0.0035. Entonces, lo que estamos viendo es que con el amortiguamiento efectivo que he colocado, porque esto sí es algo con lo que puedo jugar yo, ¿no? Yo no puedo jugar con la zona, no puedo jugar con el metro de cargas, no puedo jugar con el suelo, ¿no? Con lo que sí puedo jugar o con lo que sí puedo variar, sí puedo escoger, son dos cosas, el periodo fundamental y el periodo objetivo y el amortiguamiento efectivo, ¿no? Entonces, estamos viendo de que todas estas derivas están por debajo del 0.0035, por lo tanto, es un edificio que está correcto. O sea, yo lo puedo dejar así. Así puedo empezar ya a hacer el diseño. Entonces, viendo el desarrollo, porque esos son solamente resultados, vamos a ver el desarrollo de este ejemplo. Este ejemplo, ¿no? Pues siempre se tiene que dar créditos a los autores. Este ejemplo está tomado del libro Análisis sísmico de edificación del ingeniero Wilber Percy Mendoza Ramírez. ¿Ya? Está tomado de este libro, ¿no? Lo pueden conseguir frente a la UNI si gustan o no sé, ¿no? Entonces dice, análisis sísmico plano con aislamiento en la base. Entonces, se hace el metrado de cargas, como les había dicho, ¿no? Ahí tenemos los datos que están leídos de la pestaña anterior, ¿no? Tenemos los pesos del nivel base, los pesos 1, 2, 3, 4, peso muerto, peso vivo, y por lo tanto tengo el peso por piso, el peso sísmico por piso. Esto se hace acorde a la norma E030. La norma E030 nos dice de que debo considerar un 50% de la carga viva y un 100% de la muerta. ¿Ok? Para edificaciones esenciales. En cambio, en la azotea, que es el nivel 4, ahí puedo considerar, o
el 25% de la carga viva. Ya no es necesario el 50%, es necesario solamente el 25% de la carga viva, ¿ok? Entonces se suma todos los pesos y tengo un peso total de 134.761 toneladas. El periodo objetivo ya lo había definido, el amortiguamiento efectivo también, el espectro de pseudoaceleraciones correspondiente al sismo máximo considerado, ¿no? Está en orden al factor de zona, 0.45. El valor de U es 1. Y alguno me dirá, profesor, ¿pero por qué lo coloca 1? Si nosotros queremos trabajar con un sismo con periodo de retorno de 2500 años. Ya, es que la misma fórmula de la pseudoaceleración, ¿no? Ya tiene el 1.5 añadido ahí. Por eso no, no es necesario considerar el 1.5. Ojo con eso, pues si ustedes se equivocan, estarían ya sobreexigiendo, ¿no? Sobredimensionando, y eso ya estaría mal, ¿no? Entonces, el factor de suelo, según los datos que tenía, es 1, ¿no? Y el valor de C ya es distinto a cómo se hallaba en la norma de 0.30. El valor de C ahora tiene otra fórmula. Sin embargo, para este periodo objetivo, que es igual al TL, ¿no? El valor de C sí se halla con esta formulita. Sin embargo, para otros casos sí tendríamos que observar la norma técnica de 0.31, el artículo 14.4. Cuidado de colocar en este Excel de dónde estoy sacando estas cosas, para que ustedes puedan corroborar, ustedes puedan observar, ¿no? Y puedan comprender. Esa es la idea, comprender. Acá lo que queremos es aprender, ¿no? Entonces tenemos el ordenada del espectro, ¿no? Me sale, según esta ordenada, es de acuerdo a la norma técnica de 0.31, artículo 14.3. Esta es la formulita, 1.5 ZUCSG, ¿no? Y aquí está la pseudoaceleración, ¿no? Luego, tengo que hallar el desplazamiento máximo del sistema de aislación. Aquí está la fórmula. Esta fórmula es la ecuación 6 de la norma y se encuentra en el artículo 20.1. En el artículo 20.1, ahí se encuentra esta formulita en donde el desplazamiento máximo del sistema es el SAM, la ordenada, por el periodo objetivo al cuadrado, entre 4pi cuadrado BM. ¿Qué es BM? ¿Por qué necesito BM? ¿No? Y aquí hay una explicación que sí se tiene que hacer. Nuestro espectro, de acuerdo a la norma 0.30, siempre trabajaba, o sea, estos valores de Z, de S que estoy tomando, siempre trabajaba considerando un amortiguamiento del 5%. ¿Ok? Entonces, nuestra norma considera eso, un amortiguamiento del 5%, ¿no? Entonces, no lo puedo usar directamente acá. Tengo que colocarle una modificatoria, tengo que modificar ese valor. ¿Y por qué lo tengo que modificar? Porque nuestro amortiguamiento actual ya no es 5%. Nuestro amortiguamiento actual es del 15%. Y ahí hay toda una explicación. Hay bastante que hablar ahí. Creo que ahí me tomaría toda la hora que falta. Pero el amortiguamiento inherente, ¿qué es el amortiguamiento inherente, profesor? El amortiguamiento inherente es el amortiguamiento propio de cada estructura. Nuestra norma nos dice usa 5%. Pero ese amortiguamiento inherente, ahí viene la explicación, la cosa dura. Eso se da cuando hay daño, ¿no? Cuando comienza a haber daño, ¿no? Entonces ahí podemos decir que hay, o
o cuando hay fricción, ¿no? Ahí se puede decir que hay un 5%, pero ¿qué pasa con la estructura que no se daña? ¿Tiene ese 5%? ¿No tiene? Bueno, ahí viene todo un tema. Sin embargo, la norma no se hace problemas, trabaja de frente con un amortiguamiento efectivo. De frente nos dice trabaja con un amortiguamiento efectivo, ¿no? Entonces, ya no estás trabajando con un amortiguamiento del 5%, porque la estructura ya no va a tener solo 5%, sino va a tener 15%. Entonces, ¿qué tienes que hacerle a ese espectro? Tienes que modificarlo. ¿Y cuál es ese factor de modificación? Este que se llama BM. Este valor que se llama BM, ese es el factor de amortiguamiento, es un factor de modificación. Que va acorde, si ustedes ven la tabla 5 de la norma, va acorde al amortiguamiento efectivo. Es decir, el amortiguamiento efectivo cambia, este valor cambia. Ese valor cambia. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces nosotros tenemos aplicamos la formulita y tenemos un DM que vale 0.3105. ¿Ok? Este es el desplazamiento máximo del sistema de aislación. Ya, mi hora se me está quedando corta. Voy a avanzar un poquito más rápido. La norma es 0.31. También nos da esta formulita. Y con esta formulita yo puedo sacar la rigidez del sistema de aislación. Como tengo mi periodo objetivo, tengo mi peso, ¿no? Tengo gravedad, puedo de esta fórmula obtener la rigidez efectiva del sistema de aislación. Entonces aplico, despejo KM y yo tengo, ahí está, tengo ya la formulita. De esta formulita tengo la rigidez efectiva. Esta rigidez efectiva va a ser lograda por los cuatro aisladores que se encuentran acá, ¿no? Estos cuatro, bueno, aquí me parece que está por los 5 aisladores, ¿no? Por los 5 aisladores que se encuentran acá, ¿no? Entonces aquí tengo 4 crujías, entonces aquí tengo que cambiar, perdón. Voy a poner aquí 4 crujías, ya está, ¿no? Entonces voy a lograrlo con estos 5 aisladores. Pero no todos los aisladores cargan igual, ¿no? Si tenemos crujías del mismo tamaño, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Estos aisladores centrales van a cargar el doble que estos aisladores de esquina, ¿correcto? Entonces, los aisladores centrales son 3, los aisladores de esquina son 2. Entonces, la carga que toma el aislador central va a ser esta, y la carga que toma el aislador de esquina es esta, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para sacar las rigideces, el aporte de las rigideces de cada aislador. Entonces, estas rigideces las vamos a distribuir acorde al peso o a la carga que toma cada aislador. Los aisladores centrales toman 36.3369 y los aisladores de esquina 16.85. Entonces, vamos a tomar que la rigidez que aportan los aisladores centrales va a ser de 21.7 y la rigidez que aportan los aisladores de esquina va a ser 10.85, ¿no? Entonces, entonces esto de acá es, si yo multiplico esto por 3, ¿no? Si yo multiplico esto por 3, ¿no? Y le sumo este por 2, voy a obtener la rigidez total del sistema de aislación, ¿correcto? Luego vamos a tener la fuerza sísmica lateral del sistema de aislación. Esto se encuentra en la norma E031, el artículo 21. La fuerza sísmica lateral va a ser igual a la rigidez del sistema de aislación por el desplazamiento máximo. Entonces sale, multiplicando Km por dm, obtengo una fuerza sísmica lateral del sistema de aislación de 26.95 toneladas. Esa va a ser la fuerza sísmica actuante en el sistema de aislación. Ahora vamos a obtener la fuerza sísmica lateral no reducida en el sistema de aislación. Dicen,
Para esto necesito el peso sísmico efectivo de la estructura sobre la interfaz de aislamiento sin incluir el nivel de la base. Entonces, sumo estos pesos de los 4 niveles sin considerar el peso del nivel de la base. Y tengo que ese peso es de 106.81 y luego aplico esta fórmula que se encuentra en la norma 031, artículo 21.2. Aplico la formulita, ¿no? Ahí está, aplicada la formulita, ¿no? Y obtengo que esta fuerza sísmica lateral no reducida por encima del sistema de aislación es de 23.31. Ahora, la fuerza sísmica lateral, ya no, ojo que aquí hay una diferencia, dice no reducida, y aquí dice a secas, fuerza sísmica lateral, ¿no? La norma es 031, nos dice que puedo usar, para el sismo máximo considerado, puedo usar un factor R de 1. Es decir, que no voy a reducir nada. Vamos a trabajar con la fuerza tal y como es, sin reducción. Entonces, RA igual a 1, y la fuerza entonces sísmica lateral viene a ser igual a esta, ¿no? Viene a ser igual a esta. Con esta fuerza sísmica lateral para la superestructura, esta fuerza la distribuimos en la altura. Así como hacíamos con la norma 030, la distribuimos en la altura. Es la misma forma con que se distribuye según la norma 030. Sin embargo, acá hay una diferencia. La diferencia es que yo ya tengo la fuerza sísmica lateral del nivel base, y es esta fuerza sísmica lateral del sistema de aislación menos la fuerza sísmica por encima del sistema de aislación. Ahí yo ya tengo en el nivel base, ya tengo la fuerza de 3.64. Y otra diferencia está en el cálculo de este factor K. Acuérdense que según la norma 030 era PI por HI a la K, ¿no? Entonces, este K se halla de acuerdo a la norma 031 del artículo 22.1, ¿no? Es diferente a la norma 030, que se halla 14 veces beta M por el periodo de la estructura sin aislar, que es 0.438. Y ahí tengo K, y con ese valor hago mi distribución de fuerzas, ¿no? Hallo los alfas y la distribución de fuerzas en altura. La distribución de fuerzas. Entonces, lo que debo lograr es que la suma de esto sea esto, ¿no? Sea 2331. Vamos a probar. Comprobar. 2331, correcto. Entonces, este cortante, 2331, lo he distribuido en los niveles 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Por lo tanto, si yo ya tengo la fuerza distribuida en la altura, puedo obtener los cortantes para el sismo máximo considerado en la base y en los pisos. Obviamente, para el piso 4 es igual a la fuerza, 6.793, pero para el piso 3 ya se suman estos dos, para el piso 2 ya se suman estos 3, para el piso 1 se suman estos 4, y para la base es simplemente este de acá, que ya lo tenía. Entonces yo ya tengo los cortantes para el sismo máximo considerado. Ahora vamos allá los desplazamientos absolutos y los desplazamientos absolutos de la superestructura, ¿no? Es diferente, ¿no? Es diferente, porque los desplazamientos absolutos van a incluir el desplazamiento de la base. Y los desplazamientos absolutos de la estructura no va a considerar el desplazamiento de la base. Para eso vamos a usar un modelo de acoplamiento cercano, que es este, ¿no? El tener esta matriz de esta manera, una matriz tridiagonal, esta matriz es propia de una matriz de acoplamiento, de un edificio de acoplamiento cercano. En edificios bajos es válido. Entonces, nosotros tenemos estas rigideces que eran dato del problema, ¿no? Se forma la matriz y ojo que esta es la diferencia. Aquí está la diferencia, ¿no? En el piso base
trabajo con la rigidez 1, pero también le sumo, ¿qué cosa? Le sumo esta rigidez efectiva del sistema de aislación. Que comparado, miren, este 86.81 con este 4.347, comparado pues no es nada, ¿no? Pero es necesario sumarlo. Entonces se suma, ¿no? Y con esta matriz de rigidez, y con estas fuerzas, profesor, ¿de dónde sacó estas fuerzas? Estas son estas, pues, ¿no? Estas de acá, están acá, y esta era la de la base. Con estas fuerzas y con esta matriz de rigidez, ya tengo yo los desplazamientos absolutos, simplemente por el método de rigidez. El método de rigidez me dice que esos desplazamientos es la inversa de esta matriz multiplicado por esta F. Y ahí tengo los desplazamientos. Noten que el desplazamiento base es el mayor, definitivamente es el mayor, ¿no? A comparación del piso 1 con respecto a la base se mueve casi nada. Y lo mismo el 2, el 3 y el 4. O sea, el desplazamiento base es el que da la pauta. Si yo dibujo esto, está aquí, ¿está bien? Este sería el gráfico del desplazamiento. Para el desplazamiento base se desplaza todo esto y luego los demás pisos, ¿no? Entonces noten ustedes que quien se lleva toda la deformación es el aislador o los aisladores. Y el edificio no se deforma o se deforma de algo mínimo, ¿no? Luego voy a obtener los desplazamientos absolutos de entrepiso. Entonces quiere decir que a todos estos desplazamientos le voy a restar la base. A restarle la base tengo esos desplazamientos absolutos para los pisos, ¿no? Ahí están, ¿no? Ahí están. Y luego vamos a hallar las distorsiones. ¿Cómo se hallan las distorsiones? Estos son los absolutos. Los relativos serían, para el piso 1 es el mismo, pero para el piso 2 es esta resta, el piso 3 es esta resta y el piso 4 es esta resta. Con una altura de piso de 3 metros, las derivas se hallan con el desplazamiento relativo entre la altura de piso. Desplazamiento relativo entre la altura de piso. Y así sucesivamente. Multiplicados por el factor de reducción que era 1, es lo mismo. Y luego tenemos que comparar estas distorsiones de la norma actuantes con estas distorsiones permisibles de la norma. Al comparar, vemos que en todo momento estas distorsiones son menores a 0.0035, por lo tanto, mi sistema de aislamiento está ok. Y estos son los resultados que se observan aquí. Este es el desplazamiento de la base, es decir, el desplazamiento de todos los aisladores, y esas son las derivas. Y con esto, jóvenes, bueno, son las 9:02, doy por concluido el webinar del día de hoy. Espero que haya podido ser no sé si de su agrado, pero al menos de algo que les sirva para ustedes para poder en este acercamiento comprender nuestra norma. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta. No hay nada que agradecer. No hay problema. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. ¿Con qué cortante se hace el diseño de los elementos de concreto armado? ¿No? Se trabaja con los máximos, que vendrían a ser estos, ¿no? Estos cortantes, ¿no? Estos son cortantes de piso. ¿No? Estos son cortantes de piso. Ya lo que usted me está preguntando, ya tendríamos nosotros que modelarlo para poder sacar los cortantes actuantes en los elementos, ¿no? Los cortantes, pero creo que la respuesta va por, hay que utilizar el sismo máximo considerado.
¿no? Y una vez que obtenga los cortantes, las fuerzas en los elementos, tengo que aplicar las combinaciones de carga, ¿no? Tengo que aplicar las combinaciones de carga. Ahora, ¿cuáles son las combinaciones de carga para los aisladores? Para los aisladores, las combinaciones de carga son las que he mostrado en mi PPT, ¿no? Pues ustedes lo tienen. Pero para lo que son los elementos de concreto armado, hay que aplicar las combinaciones de carga propias de la norma de 060. ¿Ya? Así sería. No sé si hay otra consulta. Profesor, el peso sísmico de la base lo toma de la mitad del primer nivel más el peso de las zapatas. Se toma el peso, claro, así es, todo el peso de los capiteles. No sé si decir zapatas porque no están unidas al suelo. Todo lo que está encima del aislador, hasta la mitad del piso, como usted bien dice. Hasta la mitad del piso. No sé si hay otra consulta. Bueno, en cuanto a precios, está alrededor de $20 el metro cuadrado. Más o menos ese es el precio del sistema de aislamiento. Ya, eso, si usted, a veces nosotros manejamos los presupuestos pues con $120 el metro cuadrado de construcción, ¿no? Más o menos, ¿no? Es entre 100 y $120, un poco más creo, ¿no? Y añádele $20. Uh-huh. El precio de los aisladores, ¿no? El precio de los aisladores. No sé si tienen otra consulta. No sé si hay más consultas. En confianza, si no, no sé si está la señorita Daniela por ahí. Buenas noches. Por favor, si tienen alguna consulta más, por el chat. ¿Listo? Ya. Mary está pidiendo el hoja de cálculo. Sí, yo ya se la di al instituto. Sí, pediría, por favor, que les hagan llegar a los participantes la hoja de cálculo, ¿no? Que he mostrado. Por favor. Uh-huh. Listo, ingeniero. Bien, entonces, como no hay más consultas respecto a lo expuesto,
vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias por su exposición. A los alumnos se les está habilitando o se les está compartiendo el brochure del programa para que puedan ver más a detalle el contenido, y también se les está habilitando la oferta del curso con la cual pueden solicitar más información y también si desean inscribirse. Listo. Entonces con eso finalizaríamos. Se les está compartiendo por el chat también la encuesta. Por favor recuerden completarla para ver la aceptación del webinar. Y eso sería todo. Con esto ya nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Nuevamente muchas gracias, profesor, por la exposición y hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.